un encuentro más para poder compartir palabra de Dios. Soy Patricia Liceiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez, y hoy me acompañan, como siempre, Angie, que ya está saludando. Muchas bendiciones para todos. Y Paula. Saludos más que cordiales para toda la audiencia. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando sobre la tentación. Y sabemos que la tentación es inevitable, pero ¿qué es lo que queremos aprender hoy? Tener estrategias para poder enfrentar las diferentes tentaciones que se van a presentar en nuestras vidas. ¿Querés definir, Paula, en primer lugar, qué es tentación? Sí. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Y además, persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Bien, o sea, como cuando uno ve una porción de torta de chocolate, se ve irresistible. Pero bueno, ahí no es caer en pecado ni en tentación, a no ser que uno coma en exceso, que tampoco. Muy bien. Y vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿es pecado la tentación? Y vamos a estar leyendo aquí estos dos versículos en Mateo. Bueno, Mateo 4:1. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y en Hebreos 4:14-15 nos dice: Jesús enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Perfecto. Así que podemos entender por estos versículos que aún Jesús mismo fue tentado, pero esto no era pecado porque él no cayó en la tentación. De manera que podemos entender claramente que la tentación no es pecado. Ahora, nos podemos preguntar, ¿mi tentación viene de parte de Dios? Significa, o sea, Dios me está tentando a mí. ¿Y qué nos dice la palabra allí en Santiago? Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que aquí vemos claramente que las tentaciones no vienen de Dios, sino justamente del enemigo, que está continuamente, como dice la Escritura, como león rugiente, tratando de ver a quién devorar. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué la tentación me seduce tanto? Y vamos a estar leyendo en Génesis 3. La mujer vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, así que tomó del fruto y lo comió. Bien. O sea que la estrategia favorita del diablo es lograr que lo que es pecado parezca deseable y bueno. En contraste con esto, también procura que lo bueno parezca malo. Si Satanás puede hacer que lo malo parezca bueno y que lo bueno parezca malo, el hecho de que cedas a la tentación puede parecer algo como correcto en lugar de darnos cuenta que es algo que no corresponde. Por lo tanto, es muy importante saber que la tentación quiere seducirnos a hacer absolutamente lo malo. Además, qué peligroso no pensar, bueno, sé que está mal, pero bueno, después Dios me perdona o viene la Santa Cena. No, porque no se puede alegar algo que uno sabe que está mal. Haciéndolo igual es peor que alguien que no sabe que está mal. Por ejemplo, alguien que está en el mundo, que no todos saben lo que está bien y lo que está mal, para un hijo de Dios, ¿no? Claro, entonces que es importante no ceder a esa tentación y obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí la palabra en Primera Libro de Reyes, capítulo 11? El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Y en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Bien, o sea que realmente Dios había establecido, les había dicho que no debían contaminarse con esas mujeres, pero ellos es como que de todos modos lo hicieron y el Señor les advirtió que lo iba a desviar del verdadero camino de esa presencia de Dios. Pero de todos modos como que cayeron en esa tentación. Bueno, como dice la Biblia, no te unas ayudo desigual. O sea, también para todo, o sea, va para relaciones sentimentales, amigos. Cuando la otra persona te puede llevar por mal camino, si uno no está firme, hay que poner un freno para que no convertirnos a ellos, ¿no? Perfecto. Entonces, sabemos hasta ahora que el pecado, la tentación no es un pecado, que la tentación no viene de parte de Dios, que lo que quiere hacer la tentación es seducirnos. Y aquí la pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para resistir a esa tentación y no caer en pecado? Y en primer lugar leemos que nos dice en 1 Timoteo. No pierdas el tiempo. Entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene.
Perfecto. Así que el primer punto que tenemos aquí es entrenarnos. ¿Entrenarnos cómo? Con la palabra de Dios. Y no esperar a que la tentación surja y entonces vayamos allí a ver qué hacemos. No, hay que prepararse anteriormente. Es como ir al día de batalla sin haber practicado. Entonces uno no sabe usar la espada, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Y también tenía varios ejemplos de lo que uno puede ser tentado, ¿no? Sí. Bueno, los peligros siempre lo decimos de la tentación sexual, ¿no? Como dice en Proverbios 7:21, ten cuidado con lo que escuchas y lees, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonja de sus labios lo sedujo. Después, evitar las acciones insensatas. Los pensamientos y las palabras conducen eventualmente a acciones. Y él enseguida fue tras ella sin saber que en ellos se iba la vida. Bien. Después, cuidado con también los pensamientos extraviados, porque todo empieza en nuestro corazón. No desvíes tu corazón hacia sus sendas de la adúltera, dice, ¿no? En el ejemplo de Proverbios. Después tampoco ser tentados por el control. Y ahí da el ejemplo de cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Después tenemos otro ejemplo de no ser tentados a compararnos con otro, ¿no? Por ejemplo, o tener celos, o tener orgullo o envidia. Tenemos el ejemplo acá, dice Miriam y Aarón. Vemos, un ejemplo de celos cuando preguntaron, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Claro, es decir, como que ellos estaban ahí diciendo, a ver, solamente a Moisés le va a hablar Dios, claro, y a nosotros no. Claro, tampoco ser orgullosos, soberbios. Entonces, como que ahí uno puede caer muchas veces en esa tentación, ¿no? O sea, hay muchas tentaciones que cada uno puede estar observando en su propio corazón qué cosas, ¿no es cierto?, les cuesta resistir, ¿no? Para no caer en esa tentación. Además, quizás uno tiene algún pecado muy arraigado y no se da cuenta que está en pecado. Por ejemplo, alguien que miente mucho, entonces ya como que no lo siente que está mal. No solamente pecado es robar un banco, por ejemplo, así algo grave, sino que muchas cosas que son en nuestro diario vivir uno puede. Lo mismo cuando uno está en internet y aparecen carteles, y para un joven quizás varón, capaz es difícil salir y decir, no, cierro este cartel por tal y tal motivo, pero uno en realidad es tentado por este mundo minuto a minuto, y cada uno tiene su talón de Aquiles, por así decirlo. Claro, como que hay que aprender a resistir. Tenemos el ejemplo también en Génesis, lo que le pasó a José, y lo vamos a leer este versículo. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó. Estamos hablando de la mujer de Potifar. Sí. Vamos, acuéstate conmigo. Y José se zafó de un tirón y salió corriendo de la casa. ¡Qué directa! Claro, y aquí vemos entonces que... Pará con las indirectas, qué parábola. Sí. Conocemos la historia de José. Él fue vendido como esclavo, llegó a Egipto, llega a la casa de Potifar, pero vemos que el Señor siempre estaba con él sosteniéndolo porque la gracia de Dios estaba sobre su vida. Pero aún en ese lugar de trabajo fue acosado por la mujer de Potifar. Y él inmediatamente resistió a esto, es decir, como que le dijo a ella que no lo iba a hacer porque tenía temor de Dios y también porque realmente respetaba a su amo, que era su esposo, no el esposo de esta mujer. Pero ella insistía continuamente hasta que se encuentran en esa situación, que están en la habitación de ella, y él realmente sale corriendo, huye y deja allí una prenda, una ropa suya. Por lo tanto, esto luego le cuesta años en prisión. Pero vemos que José tuvo una estrategia, es decir, él como que se preparó y no se dejó tentar por esta situación que quizás no era fácil poder resistir. Era una mujer, estaba con él, estaban solos, pero sin embargo como que él pudo resistir. ¿Por qué? Porque ella tenía dos estrategias importantes. Una, podemos entender que nos dice la palabra, que él tenía temor de Dios. Y dos, que lo que hizo fue huir, salir corriendo en medio de esa situación antes de caer en la tentación. Entonces como que podemos aprender también de José, rescatar, ¿no?, esto mismo para nuestras propias vidas, de poder, si tenemos temor de Dios, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más le amamos, cuanto más leemos la palabra, sabemos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Qué importante no estar tan lleno del Espíritu Santo que uno sienta eso, ¿no? Esto está bien, esto está mal, tener esa convicción. Por ejemplo, no sé, uno sale con amigos de la facultad, quizás, no sé, toman cosas de más o alguna pastilla que no está bien, uno siendo cristiano, droga. Entonces uno tiene que saber, no, acá están mis principios, mis valores, acá me voy, acá me retiro. O también puede ser, ejemplo, hablar mal de alguien y no callarlo y también aportar cosas. Son diferentes cosas que uno puede hacer mal sin querer. Pero ya digo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo verdaderamente sabe lo que está bien y lo que está mal. Perfecto.
Y vamos a ver qué otra cosa, de qué otra manera podemos resistir. ¿Y qué nos dice la Escritura en Mateo? Ora de la siguiente manera: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Bien, o sea, qué importante es la oración, el clamar cada día delante de Dios y pedirle a Dios que nos libre de toda tentación. Y si cada uno puede identificar qué cosas les cuesta resistir, ¿no? Entonces como que ahí pedirle específicamente a Dios, Señor, dame fuerzas para poder resistir en medio de esta situación y no caer en esa tentación. Y cuando uno no puede solo, además no de pedir oración en primer lugar, también contarle a algún amigo que esté crecido espiritualmente, algún líder, mirá, no puedo, tengo este problema, ayúdame a orar, cuando uno piensa que no puede solo, ¿no? Porque es lo que dice aquí también en Eclesiastés, que nos enseña la palabra. Se puede atacar y vencer a una persona sola, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y conquistan. Mejor todavía si son tres, porque un cordón de 3 dobleces no se corta fácilmente. Bien, entonces qué importante es que cuando una persona quizás está cediendo ante una tentación, poder compartir con un líder, con alguien realmente crecido, como saber está pedir mencionando, ayuda. para poder recibir ese consejo, para poder recibir también apoyo en oración y para poder realmente continuar adelante. Aquella persona que de pronto quizás salió de la adicción y es como que le cuesta, ¿no?, poder vencer esto, es importante tener a alguien con el cual compartirlo y poder realmente orar juntos para poder salir en victoria de toda esta situación. Entonces como que es muy importante poder también compartirlo. Entonces dijimos hasta aquí, ¿cómo poder resistir? Hablamos de entrenarnos con la palabra de Dios. Es muy importante conocer la Escritura para tener las herramientas como tuvo Jesús cuando el enemigo lo vino a tentar y con la palabra de Dios hizo huir al enemigo. Es importante también huir en el momento difícil como hizo José. Literalmente, claro, salió directamente ante la tentación. Y orar, fundamentalmente orar y pedirle al Señor que nos libre de toda tentación. Y dijimos también compartir con alguien crecido en la fe que nos pueda apoyar en oración para continuar resistiendo. Y nos vamos a una pausa y luego continuamos. Tu viento yo siento soplar, tu gloria aquí se manifestará. Ya puedo ver tu gran poder, llenando todo este lugar. De brazos abiertos estoy, corazón rendido en tu altar. Una cosa te pido, ven, transfórmame de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De brazos abiertos estoy, corazón rendido en tu altar. Una cosa te pido, ven, transfórmame de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser.
suplico, ven con tu poder, entra dentro de mí. Es como fuego en mis huesos, viento en mi pecho, entra dentro de mí. Ahora ven, te suplico, ven con tu poder, entra dentro de mí. Es como fuego en mis huesos, viento en mi pecho, entra dentro de mí. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. Bien, continuamos entonces y antes, como siempre, queremos decirle los anuncios, cómo seguirnos en las diferentes redes. Así que Angie, prepárate, toma el lápiz y papel. No me trajeron lápiz, pero bueno, nada, no importa, ustedes en sus casas que pueden y tienen acceso, Van a buscar agarren lápiz. un lápiz y anotan. Nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez, o también, por supuesto, la página de la Fundación Adiós Adicciones, que no solo trata adicciones en general, sino también hacen terapias para ira, estrés, ansiedad, depresión, que son cosas muy, pero muy importantes que tratar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. También pueden seguir la página de nuestra pastora, Patricia Ericeiri, y nos pueden encontrar en Instagram como iglesianueva.vida o jóvenesnueva.vida. También estamos en YouTube como Las Mejores Palabras Joven, donde nos están sintonizando ahora, o el canal de nuestra iglesia, Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez, donde todos los domingos van a poder sintonizar la prédica de nuestro pastor Edgardo. Muy bien, muchas gracias Angie, no te olvidaste nada, perfecto, todas las redes. Así que continuamos con nuestro tema de la tentación y cómo poder resistir, ¿no?, a esos momentos difíciles donde somos tentados por diferentes situaciones, como venimos hablando. Puede ser ese acoso sexual o puede ser también celos o la tentación de caer en murmuración, sí. Es que la gente, cuando uno dice tentación, normalmente piensa que todo es sexual. Claro. Y no, hay muchos, pero muchísimas tentaciones Claro. y muchísimos pecados que uno dice, ay, pero no es tan grave como esto otro, como lo que lo tienen como que es lo más grave. Y no, todos los pecados son pecados. Exacto, el pecado es así. Y también puede ser la envidia. ¿Querías compartir algo? Sí, por ejemplo en Génesis 26:14, pues tenían rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Después tenemos Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho, que es el caso de José, ¿no? Qué feo que te envidie encima de tu propia familia, pobre José. Claro, entonces como que esto tenemos que tener cuidado, mirar nuestro corazón, examinarlo cada día. Por eso nos dice la palabra que guardemos sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo especialmente en la iglesia, porque capaz que uno a veces en el afán de querer hacer más por Dios y servir más, capaz que se pone a mirar el lugar del otro hermano, sí, y preguntarse por qué yo no estoy en el lugar de él, y capaz que no es tu momento o todavía no tenés ese crecimiento, y ya cuando ese pensamiento empieza a anidar en tu corazón hay que desecharlo. Claro, también cuando hay competencia, por ejemplo en 1 Samuel 18:8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Claro. O sea, él mismo tuvo ya envidia, exactamente, competencia. Como querer ser o querer tener lo que tiene la otra persona, sabiendo que todos somos importantes para Dios, aun el que parezca más insignificante ante los ojos de Dios es muy importante. Entonces por eso debemos examinar nuestro corazón para desechar esto si queremos, si de alguna forma vamos a caer en la tentación de lo que tiene que ser con envidia, celos, no sé, mentira, tantas cosas, ¿no?, que puede haber,
quitarla del corazón para poder realmente tener la paz de Cristo y alcanzar todas las bendiciones de Y Dios. ser soberbio también, ¿no? Que pensar que uno siempre tiene razón y en realidad no la tiene, o no sujetarse a una autoridad o algo también. Exacto. Y nos dice la palabra de Dios también ahí en 1 de Juan. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Entonces, debemos evitar las situaciones y las personas que nos van a tentar. Nosotros ya conocemos, nos damos cuenta, si de pronto hay quizás reuniones familiares donde quizás somos tentados a hablar cosas que no hay que hablar o a decir palabras que no son las correctas. Entonces como que tenemos que estar muy, pero muy alerta como para decir, bueno, esto no me conviene, entonces como que yo no voy a hacer la tentación de reunirme con esta gente o con esta persona porque puedo caer en tentación. Y nos dice también la palabra de Dios en Santiago 4:7. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces tenemos que resistir. Y ese pasaje nos dice que sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que debemos estar bajo la autoridad de Dios y comenzar a resistir todo lo que el enemigo quiere ponernos en nuestra mente, mostrarnos como bueno y es malo, y a veces pensar porque, a ver, como los tiempos que estamos viviendo, realmente está todo muy, muy confundido, todo está muy contaminado, las personas. Cuidado cuando te dicen hay que tener una mente abierta, no, abierta para las cosas de Dios, no para cualquier cosa que el mundo me quiere imponer, ¿sí? Entonces como que hay veces que te están diciendo, bueno, no es tan así, estamos en otros tiempos, entonces como que es importante conocer la Escritura y poder resistir. Nos dice también la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Bien, o sea que el Señor ¿Y a quién puede devorar? El que está distraído en otras cosas que no son asuntos de Dios. En la luna de Valencia. Por eso nos dice el Señor, no, estén alerta. O sea que el diablo tiene menos poder de que nosotros pensamos. Él puede tentarnos, pero no puede hacer que caigamos en pecado. Somos nosotros los que vamos a ceder a esto. Entonces, por eso nos dice, resistan. ¿Y cómo podemos resistir? Realmente cuando estamos llenos de la presencia de Dios, en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos aprender a resistir. Muy alerta al ataque, ¿no? Como, por ejemplo, cuando cuenta la historia de Gedeón, que tenían que ir a tomar agua y tomaban con una mano porque la otra tenía la espada. Entonces, qué manera increíble estar alerta, aún tomando agua, por si venía alguien a atacarlos. Lo mismo tiene que hacer un cristiano. En todo momento estar como muy atentos. O sea, ¿no? con paz, sí, pero atentos. Y nos dice la Escritura en 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que el Señor siempre nos va a mostrar la salida. En medio de esa situación que nos parece difícil y que dicen, no puedo resistir esta tentación de hablar de más, no sé, de tener celos, de lo que cada uno pueda sentir, ¿no? En su corazón. Pero dice la palabra que Dios siempre nos da la salida en medio de esa situación. Y tenías una historia también que querías estar compartiendo, Paula. Las sirenas eran 3 mujeres misteriosas que, de acuerdo con la Odisea de Homero, vivían en una isla. Cuando una embarcación pasaba por allí, se subían a los acantilados y cantaban. Su bello canto tentaba a los navegantes a aproximarse más y más hasta que eventualmente naufragaban en las rocas. Ulises estaba curioso por escuchar el canto de las sirenas, pero era consciente de lo peligroso que era. Ordenó a sus hombres que al aproximarse a la isla lo ataran al mástil y luego le taparan los oídos con cera. Cuando Ulises escuchó el llamado de las sirenas, exigió que lo desataran, pero su tripulación lo ató con más firmeza, liberándolo solamente una vez que había pasado el peligro. La historia gira en torno a la poderosa atracción que solemos sentir para coquetear con opciones que sabemos que son malas e incluso destructivas. Nadie puede avanzar por la vida sin sentirse tentado. La tentación no es pecado. Jesús no tuvo pecado, aun cuando él mismo fue tentado, como dice en Hebreos 4:15. Ahora, qué importante es lo que en esta historia, ¿no?, nos dice de Ulises. Es como que él sabía, era consciente de lo peligroso, que iba a caer en tentación porque era atraído por el canto de esas sirenas. Entonces no se le ocurrió nada mejor que poder atarse al mástil, ¿no?, de aquella embarcación, para poder resistir y para no salir corriendo detrás de esas voces y detrás de esas sirenas.
Entonces, hoy nosotros también podemos resistir, pero no necesitamos atar nuestra vida a algo, ¿no? Es decir, me voy a atar acá para no hacer esto, para no hacer aquello, sino que sabemos que con la ayuda de Dios podemos estar resistiendo cualquier tipo de tentación, pero debemos estar atentos, debemos ser sabios, debemos buscar esa presencia de Dios y como estuvimos diciendo, de qué manera resistir, y vamos a estar mencionando un poquito, dijimos entrenarnos con la palabra de Dios para estar bien firmes en el momento que llegue esa tentación, porque en algún momento va a llegar, y para poder vencerla necesitamos prepararnos antes de que esa tentación nos empiece a oprimir. Y saber en realidad poder reconocer cuál es la tentación de cada uno, porque no para todos va a correr lo mismo. Por ejemplo, si a alguien no le gusta tomar alcohol y todos los amigos le ofrecen en exceso, no va a ser, resistir a la tentación, porque la verdad que uno, no sé, no te gusta el alcohol, por ejemplo en mi caso, no te sentís tentado, Claro. Pero depende, cada uno tiene que saber cuál es su punto débil para estar firmes. Y dijimos también que es importante salir corriendo de esa situación, por ejemplo en el caso del noviazgo y demás, ser sabios, y hay momentos que uno realmente tiene que salir de ese lugar, no pasar tiempo juntos, solos durante mucho tiempo, sino que hay cosas que son pautas muy claras que uno ya tiene que tomar las decisiones y estar ya entrenado antes para saber cómo salir de esa situación. Teníamos una maestra de escuela bíblica que nos enseñó un versito muy lindo que decía en el noviazgo, ¿no? Si te lleva al oscurito, no es para cantarte un corito. Así que ténganlo presente, chicas. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer para poder ser libres de esa tentación? Orar y pedirle a Dios que nos libre, ¿no?, de toda tentación. Siempre recordar que es importante compartir con alguien crecido en el Señor para que pueda también apoyarnos en oración, alejarnos de todas aquellas cosas o personas que nos hagan caer en tentación, y por sobre todas las cosas buscar cada día de la presencia de Dios, someternos, obedecer su palabra, porque cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a alcanzar nuestra victoria. No haga como un ejemplo de dos amigas que una le pidió oración a la otra, mira, vengo a pedir oración porque tengo ganas de ir a bailar. Y la otra le dijo, bueno, vamos. Entonces, búsquese amigos que verdaderamente estén firmes en las cosas del Señor. ¿Y qué es importante que hagamos en este tiempo? Identificar si tenemos algún tipo de tentación. ¿Y qué más tenemos que hacer? Buscar una estrategia. Porque el Señor nos dice, con cada tentación está la salida. Entonces, si hoy podemos identificar qué cosas nos están tentando, entonces también pedirle al Señor que nos muestre qué estrategia tenemos que tomar para esa tentación determinada. José buscó dos estrategias, que fue saber que tenía temor de Dios, estar en comunión con Dios, teniendo temor de Dios, fue una, y la otra fue realmente huir. Entonces, que nosotros hoy podamos identificar y buscar estrategias para poder salir de esa situación donde el enemigo continuamente nos quiere tentar para hacer caer y para que estemos pecando y para perder las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nuestra vida. Entonces es algo que nosotros sí podemos hacer, y es resistir, pero para eso necesitamos la ayuda de Dios, pasar tiempo con Dios y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuál es esa salida en medio de la tentación. Y si no ven las estrategias que pueden utilizar, pidan siempre oración a su líder. Exacto. Bueno, vamos a estar orando ya para cerrar, chicas. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo donde tu palabra nos da sabiduría para poder vencer las tentaciones. Yo te pido que realmente a todos los que nos están escuchando en esta hora les muestres, bendito Dios, si hay, que puedan identificar si hay alguna tentación en sus vidas, y en el nombre de Jesús que le estés dando las estrategias para poder resistir. Lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que de tu mano, Señor, podemos ser más que vencedores. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ya nos vamos a estar despidiendo, así que Angie, un saludito. Muchas bendiciones para todos y vamos que se pueda resistir la tentación. Muy bien, Pauli. Saludos para todos, y como dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Muy bien. Hasta el próximo encuentro, que el Señor les bendiga.